Señor en el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, para ser técnicamente más apropiados. Indudablemente, la iglesia del siglo XXI está sufriendo uno de los embates más serios de la última época, porque si vamos a la historia, la eclesiología es una parte de la teología sistemática que estudia la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia a lo largo de la vida y de los tiempos ha sufrido dificultades desde el primer siglo hasta lo que hoy es la iglesia del siglo XXI. Es la parte de la historia de la redención que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Y ha sufrido embates diversos, persecuciones, se han infiltrado herejías, se han puesto disputas teológicas, siempre posturas, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Y entonces hay diferentes ramas. Yo no pretendo en esta mañana decirte quién está bien, quién está mal. Lo único que podemos hacer con sinceridad es ir a la Escritura, porque este es el testado que nos ha dejado Dios, 66 libros inspirados y que tienen toda la posibilidad de hablarnos la voluntad de Dios si somos serios y vamos a ella. Pero la iglesia del día de hoy ha decrecido sustancialmente en número y en confesantes. Esta es la época en la historia moderna, lo que conocemos como la historia moderna, de las más críticas. Iglesias en todo el mundo post pandemia se han cerrado, las membresías han decrecido y las asistencias de igual manera. No es queja, es una realidad, y a esto nos estamos enfrentando como iglesia. Y quizás el tema de hoy que quiero compartir contigo esta mañana es muy interesante, porque cuando estamos viendo los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, se nos empieza a hablar de hombres y mujeres que en una decisión personal decidieron obedecer el llamado de Dios. Siempre he creído que es una obra de gracia, porque tú y yo, ningún ser humano puede venir a Dios, dijo Jesús, si Él no lo atrae a Él. Entonces, ese es lo que los teólogos llaman es la energía de Dios operando en el hombre. Solo Dios operando en el hombre. Y luego hay otros que dicen, no, el hombre también coopera, pero no voy a meterme en estas dos posturas teológicas. Yo tengo mis propias convicciones y creo que bíblicamente se pueden sustentar, como creo que otros las pueden sustentar. Pero esta parte muy interesante, cuando vemos a Abel, cuando vemos a Enoc, cuando vemos a Noé y cuando vemos a Abraham junto con Sara y su familia, podemos ver hombres y mujeres que obedecieron el llamado de Dios. Y es muy interesante porque aquí Hebreos, lo que vamos a estudiar hoy, hace un alto y pareciera como que estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy no están tan adecuados que entren ahí, porque luego nos va a seguir hablando de Abraham. Como que estamos en nuestra lógica de discurso y de leer que primero se hable de las personas, se pueda agotar lo que se quiere hablar de la persona y luego ya se da una conclusión y un colofón de lo que se está hablando. Pero el escritor de Hebreos no lo quiso hacer así. Entonces nos empieza a hablar de Abraham y de Sara, luego mete esta sección y luego retoma una vez más parte de la historia de Abraham, de Sara, de Isaac y de Jacob. Esto los técnicos de la literatura llaman quiasmos, es decir, quieren enfatizar en una repetición porque quiere que su auditorio primario pudiera entender de una manera clara lo que quiere expresar. Entonces, vamos a la carta a los Hebreos. Hoy nos tocan algunos otros versículos. Si están conmigo, vayan al capítulo 11, versículos del 13 al 16, ¿ok? Y voy a tratar de poner esto en funcionamiento, así es que ténganme paciencia. Hemos estado hablando de la fe, ¿verdad? Mira, si te da calor, ahí hay agua, ¿sale? Y no te duermas, voy a tratar de no, yo prometo, espero en Dios que el próximo fin de semana tengamos aire, ¿ok? Oren porque que vengan los técnicos. La fe es un regalo, eso creo yo, ¿verdad? Es un regalo, y en estos tiempos hablar de fe parece incorrecto o como si fuera algo supersticioso o mágico, ¿verdad? Si tú te declaras como un hombre de fe parece que ya es incorrecto. En esta época de la razón, como que ser hombre de fe o mujer de fe parece hasta supersticioso. Pero la fe, como lo hemos aprendido, es una confianza razonada en hechos demostrados por Dios. Si yo definiría la fe en cierto sentido, es una confianza razonada en los hechos demostrados por Dios. No solamente es dejarnos llevar, ¿verdad? Sino que Dios nos invita a razonar y a pensar en lo que Él ha hecho. También se vuelve un principio de vida donde es el punto de partida de todo verdadero o creyente fiel. La fe es su punto de partida.
Y los principios bíblicos son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, y pueden ser aplicadas en muchas situaciones de nuestra vida. La pregunta es si es fácil ser cristiano o ser un hombre o una mujer de fe. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede ser cristiano por un día? ¿Por un mes? ¿Por unos años? ¿Pero para toda la vida? Hay un versículo que se narra desde el Antiguo Testamento, porque Pablo lo usaba y decía, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Lo han oído? Él lo dice, eso lo dice Habacuc 2:4, Pablo lo vuelve a citar en Romanos 1:17, en el libro de los Gálatas 3:11, y el escritor de Hebreos, que algunos creen que fue Pablo, no se sabe quién escribió Hebreos, 10:38. El justo por la fe vivirá. Y no hay que añadirle a la Biblia, pero yo digo, el justo por la fe vivirá hasta que muera. ¿O no? El justo vivirá por la fe hasta que. ¿Cuál es mi objetivo esta mañana? Bueno, yo he titulado el mensaje del día de hoy, que el creyente fiel vive por fe hasta el día de su muerte. ¿Cuál es el título del día de hoy? El creyente o el cristiano fiel vive por fe hasta el día de su muerte. Mi propósito es que nosotros, los que estamos hoy, los que nos escuchan por los medios digitales, seamos motivados a vivir en fe todos los días de nuestra vida, en cada situación, hasta el día en que te mueras. Me han escuchado decir que lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11 del 13 al 16. Aquí va a haber algunos principios que quiero compartir contigo. Dice entonces, después de hablar de Abraham, dice, todos estos murieron en fe. ¿Cómo murieron? Aquí está la clave del mensaje, ¿verdad? Porque vivieron, no solamente vivieron por fe, porque el justo por la fe vivirá, sino que murieron. Estoy leyendo en la versión de las Américas, dice, todos estos murieron en fe. Esta es la versión que traigo, en esto hago mis estudios, en esta versión. Porque dice, todos ellos vivieron por fe y murieron en la fe, ¿verdad? Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado, y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. En estos textos quisiera compartir contigo en lo que yo logro entender, o lo que creo que Dios nos quiere enseñar, es 3 evidencias de estos creyentes de haber vivido y muerto en fe. ¿Cuántas evidencias? A lo largo de estos versículos que acabo de compartir, creo que se encuentran 3 evidencias del cristiano que no solamente vive en fe, sino que muere en fe. ¿Estamos de acuerdo? Piensa en esto. ¿Puedes ser cristiano, declararte cristiano un día? Por años. Pero luego, como a veces pasa, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Eso pasa a los cristianos que ya somos de años. ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Aquel que estaba allá, que era bien enjundioso, sí. ¿Qué hay de él? No, pues no. No, ya no. Ya no siguió. La pregunta es, ¿qué pasó? Pero aquí nos da Hebreos, el escritor, que sí hay evidencias que se puede vivir y morir en fe. Porque él dice que todos estos murieron en fe. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que dice. Entonces, no solamente vivieron, sino que murieron en fe, conservando la fe. 3 cosas que creo que pueden ser evidencias. Número 1, ¿listos? ¿Seguros? ¿Sin sueño? Número 1, una evidencia de vivir y morir en fe es que vivieron y murieron alegres.
¿Estás alegre? No, te ves la cara. ¿Vivieron qué? Alegres. Siempre he dicho que hay dos cosas que no puedes esconder, por más que quieras. La felicidad y el dinero. Si tienes dinero, tarde que temprano, va a salir que tienes lana o no. Y si eres feliz, ¿se te va qué? Se te va a notar, no lo puedes esconder. ¿Por qué creo que esta es una evidencia que vivieron alegres? Porque eso creo que dice la Escritura. ¿En dónde dice? Ve lo que dice el versículo 13. Todos estos murieron. ¿Quiénes son todos estos? El contexto inmediato anterior, es decir, las palabritas que vienen antes de lo que leímos, nos habló de quién? De Abraham, de Sara, de Isaac y de Jacob. Dice, todos estos que yo les mencioné, dice, murieron ¿en qué? En fe, sin haber recibido las promesas. Recuerden que yo les digo que las palabras en la Biblia no están porque nomás se le ocurrió. Hay un conectivo de contraste. ¿Y cuál es ese? Pero, está en mi Biblia. Híjole, a lo mejor no sé. No, más bien, aquí espero, más bien, habiéndolas visto y aceptado como. Aquí no dice con gusto, ¿verdad? Bueno, les voy a leer mi versión porque creo que aquí a veces, esta es una versión dinámica y creo que no le hace justicia al texto. Te voy a leer como dice aquí, está en la Biblia de las Américas. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso a veces creo que tendríamos que modificar algunas versiones porque no le hacen justicia para demostrar lo que el escritor primario quiso enseñarnos. Porque aquí en esta versión dice que las vieron y aceptaron con gusto. Con gusto. ¿Por qué estaban alegres? ¿Recibieron las promesas? No. Pero no las recibieron. Pero sí las reconocieron de lejos y estaban contentos de haberlas visto. Entonces, vieron lo que Dios había hecho y podría seguir haciendo. La expresión aceptar con gusto en la versión de las Américas, y que así se debe de traducir, lo omitió NBI. No sé si puedes poner, Denise, la versión Reina Valera, por favor, hija. Porque creo que esa todavía está más apegada al texto. Ajá. Tampoco dice con gusto, ¿verdad? Tampoco omiten estas dos traducciones. Porque la expresión aceptar con gusto es anticiparse con placer, esperar con alegría lo que iba a suceder o dar la bienvenida expresando saludos al encontrarse con alguien. Es decir, una de las cosas que ellos reflejaron es que sabían qué cosas iban a suceder y estaban contentos. Miren, yo tengo una hija que no vive conmigo, ¿verdad? Mi hija está casada y vive en León. ¿Está lejos León? Más o menos. Pero no es como para estar yendo cada 8 días a León, ¿verdad que no? Y no sé por qué en esas cosas de la vida las mujeres, las hijas, al menos esa es mi experiencia como papá. Las hijas como que a veces tienen un vínculo más cercano con el papá. No porque mi hijo no lo tenga, pero entre hombres pues nos arreglamos. Pero con ella es algo especial y no solamente lo he visto conmigo, lo he visto con Valeria, que tiene una relación muy especial con Julián. Cuando Abigail, que está lejos, me dice que va a venir junto con Diego, ¿cómo creen que me pongo? Diciendo otra vez, ¿a qué viene? Claro que no. ¿Saben cómo me pongo? Muy contento, aunque ella sé que lejos. Pero me da gusto saber que un día va a venir y va a estar conmigo. Y ya empiezo a saludarla desde lejos. Entonces la idea es que aunque no lo recibieron, veían las cosas con gusto. Vieron la tierra y mucho más. Sí la vieron, aunque no la poseyeron, no la tomaron. ¿La vieron o no? Sí la vieron. Ninguno de los patriarcas vieron el cumplimiento total de la promesa, ni Abraham, Sara, Isaac, ni Jacob. Pero Dios ratificó la promesa a todos ellos. Cuando mucho, Abraham vio nietos, ¿verdad? Cuando mucho él alcanzó a ver a su nieto,
Jacob y Esaú, Abraham. Pero no vio la multitud de nietos e hijos, ¿verdad que no? Cuando Dios le llama y le dice, ¿ves las estrellas? ¿Ves la arena del mar? ¿Así va a ser qué? ¿La vio? No la vio, solamente alcanzó a ver, ok, gracias, alcanzó a ver un nieto. Fue lo que alcanzó a ver, no vio más. Pero vivieron alegres, ¿sí o no? Miren, sé que estuvieron alegres en determinado momento, lo cual no quiere decir que la vida de ellos fue fácil, ¿verdad que no fue fácil? Cuando uno ve la historia, vemos los retos, los avatares que les presentó cada situación de la vida, las decisiones a veces erradas que ellos tomaron, mas sin embargo, sí fueron gente que vivió alegre. Sí vivió alegre, te voy a decir por qué. Hay un dicho, si mamá está alegre, toda la casa está como, ¿o no? Hay un dicho, si mamá está alegre, la casa está ¿qué? Si mamá es feliz, la familia está ¿qué? Pero si mamá está enojada, ¿cómo se pone en la casa? ¿Creen que Sara estaba alegre? Tuvo problemas, tomaron decisiones, pero al final dice lo siguiente en Génesis 21, del 5 al 7. Abraham ya tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo, ¿quién fue la que dijo? Sara dijo, Dios me ha hecho reír. ¿Dios me ha hecho qué? O sea, Dios tiene sentido del humor. ¿Dios es feliz? Créeme que yo creo que es el ser más feliz del universo. Y yo no creo que Dios quiera que tú estés ni amargado, ni frustrado, ni triste. Es parte de la vida, pero Él no te quiere así, ¿o sí? ¿Tuvieron broncas Abraham y Sara? Muchos. Seguro que los tuvieron. Y ya sabes la historia, ¿verdad? Por querer ayudarle a Dios la regaron. ¿O no? Él le dijo, bueno, pues no queremos tener descendencia, pues aquí está mi criadita, pues dale y a ver que le echamos la mano a Dios, porque ya se nos tardó. Y tuvieron problemas graves. Mas, sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Y todo el que escucho esto se reirá. ¿Con quién? Conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pero yo le he dado a luz un hijo en su vejez. Y todo el que lea estas palabras va a decir que esta viejita de tantos años pudo ser mamá. Y por eso le puso hijo de risa. No de burla porque estaba feíto el changuito. No, porque le trajo alegría a su vida, ¿sí o no? Y dijo, y el que lea esto se va a alegrar ¿con quién? ¿Estaba feliz Sara? Sí, estaba muy feliz. No sé qué es ser mamá a los 90, pero es ser algo sumamente extraordinario y único. Y estaba la mujer muy feliz como nunca en su vida. ¿Están de acuerdo? ¿Abraham estaba feliz? Sí, tenía que mantener a los hijos, pero estaba feliz. Ahora, Sara murió sin ver nietos. ¿Sí sabías eso? No vio nietos. Solamente vio de un hijo. Tenía 127 años cuando ella murió. Y dice la Biblia que murió en Kiriat Arabá, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Pero no vio nietos. Pero sin embargo, vivió por fe. Y murió contenta con lo que Dios le permitió ver. ¿Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho a nosotros? Algunas sí y otras no. La pregunta es si tú estás dispuesto a creerle, vivir en fe y vivir como contento. El mismo Nuevo Testamento dice que estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Es fácil? No es fácil. Pero no debería haber persona más feliz sobre la tierra que los cristianos. Bueno, eso dice la Biblia. ¿Estos viejitos estaban felices? ¿Por qué asociamos la vejez con amargura? ¿O no? ¿Por qué asociamos la vejez con que ya todo nos molesta?
¿Tú quieres ser un viejito amargado? No te veo muy convencido. ¿Sí quieres ser amargado o no? ¡No! ¿Y más? ¡No! Sara estaba ¿qué? Feliz, contenta, y murió contenta. Está bien, esta es mi parte. Recuérdame que no me amargue, por favor. Aunque me duela la rabadilla, aunque vengan los dolores, sé un hombre y una mujer que viva hasta el día de su muerte como feliz. Si ya lo tienes, ¿cuánto? Tienes todo, dijo de la Escritura, nada que, nada te falta, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estar como dijo el Señor Jesús. ¿Cómo? No, voy a creer. No más que chanclas, no es presunción, ¿verdad? Me volé. ¿No nos quejamos? No tengo, me falta, quiero, necesito, estoy, me duele. Dijo aquel, ya. ¿Por qué no dices todo lo que tienes? Una pregunta, ¿alguien dejó de comer esta semana? Para invitarlo a comer. De veras te invito a comer. Si no comiste esta semana, yo te invito. Es que hago apuestas a lo seguro. Porque sé que comiste. ¿O no? ¿Podrías estar feliz por eso? Estaba nena trapeando ahí y estaba un muchacho de los que se quedan aquí afuera. De la gente homeless o sin hogar, allá afuera. Ahí durmió, porque a veces se duermen ahí. Lo único que hizo fue se levantó, se persignó, y lo único que puede entender, que a su manera, ¿sabes a quién se encomendó? A Dios. No lo juzgué, no soy mejor que él. Se persignó y pude pensar, él dijo, solamente un día más. Sin techo, sin hogar, sin comida. Y lo primero que hizo fue encomendarse a Dios. Ahora tú y yo no podríamos estar felices, caray. Digo, no es regaño, me lo digo a mí mismo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que uno puede vivir y morir en fe? ¿Morir cómo? Y vivir contentos. He visto a mucha gente irse en mi vida ya. Estoy casi llegando al 6º piso, entonces me ha tocado a mucha gente ver morir. Muchos con dolor, pero otros con mucha paz y tranquilidad y diciendo esas palabras que te hacen seguir adelante. No te apures, nos vemos en casa. Eso es lo que hace la diferencia en un cristiano. ¿Sí me explico? Esa es la primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia? Vivir como contentos y morir como a veces con dolor y sufriendo, pero al final se puede vivir y morir. Entonces aceptan también la voluntad de Dios. Entonces uno vives feliz, sí, ves lo que Dios ha hecho y aceptas la voluntad de Dios. A través de la fe empiezas a aprender una cosa, que el mundo va perdiendo importancia y valor, ¿o no? ¿Se dan cuenta con ellos que las cosas de este mundo empezaron a perder importancia y valor? Ya no fueron tan importantes como las promesas de Dios. Esto es lo que yo alcanzo a ver en ellos. Estoy seguro que al principio no fue fácil para Abraham y para Sara. Y en un determinado momento de la historia entendieron la voluntad de Dios y ya no importaban las cosas ni las posesiones. Yo estoy seguro que Sara al despedirse murió con alegría, decir, valió la pena. Me gusta la expresión que ella dijo, ¿quién lo diría que yo, una anciana estéril, sería tocada por Dios y no solamente vería un hijo, sino que siglos adelante nacería a través de ese linaje el Salvador del mundo? Porque eso dice la Escritura en Lucas, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, luego se va así en un orden ascendente y dice hijo de Judá, hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, e Isaac hijo de Abraham, hasta llegar a Adán. Así es que de este niño de alegría, en siglos posteriores, ¿quién nació? Nació el Salvador. No creo que haya entendido ella completamente la dimensión, pero ¿estaría más feliz o no? Mucho más feliz. Número 2 de la siguiente evidencia. No es vivir como contento o no, feliz. Número 2, cuando un cristiano vive por fe y muere por fe, es consciente de su realidad, muy consciente de su realidad.
¿Dónde creo que ellos son conscientes? Fíjate, dice que, como bien esta parte, con alegría, y luego creyéndolas y confesando que, aquí hay una confesión. ¿Qué confesaron? No solamente dice peregrinos y extranjeros, pues es lo que quiere decir advenedizo. ¿Sobre dónde? Entonces, fíjate, vivían contentos y muy conscientes de su realidad. Una de las frustraciones más grandes del ser humano no es aceptar tu realidad. Esa es una de las grandes frustraciones, que no aceptamos a veces nuestra realidad. Es decir, esto es lo que te tocó ¿qué? Vivir. Esta es mi realidad. Y esto soy lo que soy. ¿O no? ¿Eran conscientes de su realidad? ¿Ellos? Sí. ¿Por qué sí sé que eran conscientes? Porque aquí hay algo que llama la atención, ¿verdad? ¿Quién lo confesó? Ellos. Ellos llegaron a un momento de decir, esta es mi realidad. Y esta realidad me gusta. Acepto esto como voluntad de Dios para mi vida. Y no me voy a amargar. ¿Se pudieron haber amargado? Pienso yo, ¿se pudieron haber amargado ellos? ¿Sí o no? Lo saca, Dios le dice, ven, te voy a dar una tierra y descendiente. Y empiezan, como vimos la semana pasada, ¿cuántos kilómetros? 5,500 kilómetros. Desde donde vivían, dejando lo que conocían, familia, amigos, ciudad, y empezaron su peregrinar. Y Dios les decía dónde iban a ir. Le dijo, ¿te lo voy a qué? Te lo voy a mostrar, pero tienes que ser ¿qué? Paciente. Llegaban, se trasladaban, se quedaban un tiempo y así hasta que Dios le dijo, aquí. ¿Cuánto tiempo tardaron? No lo sé. Pero ellos fueron conscientes, confesando dos cosas. Número uno, soy extranjero en esta tierra. ¿Qué es un extranjero? Alguien que viene de otra parte, ¿verdad? Que no es de ahí, que no es su origen, no está ahí. ¿Dios los forzaría a hacer esta declaración? Fue libre, abierta y voluntaria. Ellos confesaron. La pregunta, ¿un extranjero le debe lealtad a la patria donde llega? Extranjero. Lealtad. ¿Le debe respeto a las leyes? ¿Se tiene que adaptar a las costumbres? ¿Tiene que convivir con los demás? ¿Pero lealtad? Lealtad no. A esa patria no. O si te dijera a Estados Unidos que tienes que irte a Ucrania a pelear, ¿tú irías? No, mándalos a los del ejército americano, ¿por qué yo? Entonces, un extranjero puede convivir, pero no le debe lealtad a ese lugar. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se consideraban ellos? Somos extranjeros. ¿Qué pensaban? Es que yo soy uriano, de donde serán los hombres y de Ur de los caldeos, pues. ¿Dijeron de eso? Ellos cambiaron de nacionalidad y de ciudadanía. ¿Dónde estaba ahora su ciudadanía? En los cielos, dijo. Miren, un cristiano, ¿a quién le debe lealtad? Digo, ¿le debes lealtad a tu esposa si eres casado? Sí. ¿Sí le debemos lealtad o no? ¿A la familia? Sí. ¿A los amigos? ¿A la iglesia? Pero tu máxima lealtad, ¿a quién es? Porque te voy a decir una cosa. A veces el cónyuge está en contra de Dios, ¿sí o no? ¿Los hijos? ¿La familia? ¿Los amigos? Y a veces hasta la misma iglesia. Entonces, ¿dónde debería estar tu máxima lealtad? A Dios. Yo se los he dicho, mi máxima lealtad no está ni con Valeria ni con mis hijos, que no se equivoquen, se los he dicho. Mi máxima lealtad no está con ellos. ¿Saben dónde debe de estar? Con Jesús. Porque si mi lealtad está con Jesús, entonces sí voy a poder serle leal y fiel ¿a quién? A ella.
a mis hijos, a la iglesia. Todo es un efecto, ¿se dan cuenta? Entonces ellos confesaron que eran extranjeros. La pregunta es, ¿dónde está el interés de estas personas? ¿Dónde estaba el interés de estos creyentes? ¿En dónde? ¿En la tierra de Canaán o en lo que Dios había prometido? En lo que Dios había prometido. La pregunta es, ¿dónde están tus intereses? ¿A quién estás dejando tu lealtad? ¿Sabes cómo se denota cuando uno es leal con la gente o con las cosas? Siempre lo he dicho. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿O no? Alguien dijo, amor se escribe con la palabra tiempo. ¿O no? ¿Quieres decir que me amas? Miren, y esto me impactó hace muchos años. Jesús les llamaba discípulos a sus seguidores, ¿verdad? A los 12. Y luego les dijo, son mis siervos. ¿Sí? Pero ya no les voy a llamar ¿qué? Ya siervos ya no, porque era esclavo, ¿verdad? La esclavitud no es como lo entendemos nosotros. Porque muchos esclavos del primer siglo vivían mejor que nosotros, no te puedes. Había otros esclavos de cierto nivel. Pero dijo, ya no voy a llamar ni discípulos ni siervos, ¿le voy a llamar qué? ¿Un amigo pone condiciones? ¿No, verdad? ¿Un amigo debe lealtad? Pero Jesús dijo, mi amistad va a ser diferente. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Saben qué les dijo? Obedezcan mis mandamientos. ¿Puso condiciones para ser amigo de Jesús o no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tu amigo? Una amistad no pone condiciones. ¿O sí? Pero Jesús dijo, ¿quieres ser mi amigo? Obedece mis mandamientos. No, qué mal onda eres, Jesús. De veras, ahora sí como decíamos en mi barrio en San Andrés, ¿mejor qué? Cortábamos el círculo de la amistad, córtalas. ¿Por qué me pones límites? ¿Por qué me haces hacer cosas? ¿Sabes por qué? Para que seas un hombre y una mujer feliz. ¿O no? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, eran extranjeros, pero no solamente extranjeros, sino que dicen también que peregrinos, ¿están de acuerdo? Es decir, no debo lealtad aquí, mi lealtad no está aquí. Y miren, se los digo, esto es lo que creo. Que cada vez esta cosa del ser cristiano se va a poner más retadora. Anoche me quisieron extorsionar por teléfono con el número de aquí. Pastor, me hablaron, dice que hay un cuentote y me querían sacar lana por el número que tenemos, que es mi número. Pero en un momento dado esto se va a poner más difícil. Créeme lo que estoy seguro que va a pasar. Están queriendo acallar nuestras voces de acuerdo a lo que la Escritura dice. Entonces, ¿le debo lealtad a las leyes mexicanas si van en contra de los principios de la palabra de Dios? ¿Se la debo? ¿Se la debes tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si tú das discursos de odio desde este púlpito y alguien me acusa que estoy haciendo discursos de odio, si se legisla como se quiere legislar, me pueden meter, ¿sabes a dónde? No fumo, pero cuando menos llévame cigarros, yo creo, o me echo para atrás. O no toco ciertos temas para no herir susceptibilidades. ¿Lo hacemos? ¿A quién le debes la lealtad? ¿De veras? Te lo digo, ¿de veras? Piénsatelo. Porque no es como empieza, sino cómo. Ahora ellos declararon, soy extranjero, no le debo lealtad a México en ciertas cosas. Porque yo ya no soy ciudadano, bueno, tengo la doble ciudadanía. Soy mexicano y tengo una ciudadanía en los cielos. No tengo la ciudadanía gringa. Quisiera, no lo quisiera. Nunca me atrajo, la verdad. Pero esta es mi lealtad aquí, en parte. Pero mi máxima lealtad está ¿con quién? Y un peregrino sabe una cosa, ¿verdad? Que su residencia es temporal, ¿o no? Mira, vas de paso. ¿Cómo van? No te acomodes mucho. No te acomodes mucho, ¿vas de qué? Vas de paso, te tengo noticias, vas de paso. Vas de paso.
Así es que deja de acomodarte tanto y ese adjetivo posesivo de mí, ¿de veras mí? Dijeron en mi barrio, nadie sabe para quién trabaja. Somos como el hombre de Lucas 14, ¿verdad? Alma mía, gózate, jubílate. ¿Tienes muchos qué? Bienes, ya no te caben los carros, ocupas una cochera para 6, tienes muchos negocios y ya no sabes cómo gastártelo, ya dice, ya sé qué voy a hacer más otras cocheras, voy a comprarme una bodega, voy a meter mis carros, mis negocios, y entonces le dice sus riquezas, porque le dice, no Dios, le dicen sus mismas posesiones. ¿Qué le dijeron? Necio, necio, necio. Pero ¿sabes quién se lo dijo? Sus posesiones. Dios no. Esta noche vienen a pedirte tu ¿qué? Tu alma. Y todo lo que tienes, ¿para quién será? Morimos teniendo querer tener una casa propia o no. Y la pintamos y la arreglamos y le dices, ay, ahora sí ya soy ¿qué? Soy feliz, soy dueño. ¿De veras? ¿De qué eres dueño? Mejor como ellos. ¿Soy qué? Extranjero y peregrino. ¿Y voy qué? Disfrútalo mejor. Porque no sabes cómo se va a quedar tu yerno con tus cosas. O otro. Yo he habitado casas que no sé de quién qué. Y sé que cuando la compraron dijeron, ay, esta casa para mis hijos, mis nietos. Y miren quién anda ganando. Nadie sabe. Entonces, miren, ellos dijeron, somos extranjeros y peregrinos. Tenían clara y tercero. Entonces, miren, ¿eran felices? ¿Sí o no? 2, ¿eran conscientes de su realidad? ¿Cuántos extranjeros y peregrinos debería haber aquí? Todos. Vas de paso. Vas de paso. Y por último, tenían clara su ¿qué? Su meta. Su meta. Una de las cosas que los cristianos dicen es, me han dicho, menos pastor, yo quisiera saber cuál es el propósito de Dios para qué. Para mi vida. Se oye muy espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo le debe contestar a un pastor? Déjame orar por ti. Que Dios revele y te voy a imponer las manos para que Dios sobrenaturalmente te diga, revélale su propósito. ¿Así debería ser yo? ¿Qué le debo de decir? La pregunta de los 34,000. La más difícil que un teólogo pueda hacer. ¿Ya leíste la Biblia? ¿O no? Porque según eso los teólogos dicen que aquí está la voluntad revelada de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios y no lees la Biblia? Pues entonces dijo aquel, pues ¿cómo? Pregunta, ¿oras? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de orar? ¿A poco los cristianos oran? Dijo aquel que orar es como respirar. Para el cristiano. Gracias, Santo. Ya me oye cascabeleando. Si orar es como respirar, me temo que ocuparíamos oxígeno. Tanques de oxígeno. Porque hay mucha enfermedad pulmonar por falta de orar. Me conecto martes cada 15 días a orar. Cada 15 días como iglesia. ¿Y sabes cuántos se conectan a orar? Ya no digo que vengan. Que se conectan a orar. No, vengo con todo, sorry. ¿Sabes cuántos? Me sobran perdón. Me sobran dedos aquí. ¿Y quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y quieres que Dios te siga hablando y usando? Pamplinas, cuentos religiosos. Esta gente sabía su meta.
Sabía quién los había llamado. Muy clarito. Por eso pudieron decir, vale la pena dejar todo lo que yo creí que me daba valor y lugar en este mundo. ¿Y qué le dijo? Mujer, agarra tus cosas y vámonos. Vámonos, porque él entendió que había algo mucho más grande. ¿Sí están conmigo? ¿Cuál era su meta? ¿Sabes dónde veo? Sigue los siguientes versículos. Por favor, y con esto termino. Porque esto dicen claramente, dan a entender que buscan otra ¿qué? Los que dicen, ¿qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Conecta la idea. Dios nos dio cerebro para pensar. Porque los que dicen claramente dan a entender. ¿Quiénes dicen? ¿Qué dijeron ellos? Somos peregrinos y ¿qué? ¿Está claro? ¿Sí o no dijeron eso ellos? Ellos claramente dan a entender que si ellos dijeron somos peregrinos y extranjeros, damos a entender que buscamos otra patria. ¿Qué es buscar? Alguien que me diga, ¿qué es buscar? Un ejemplo de buscar. ¿No? Recorrer. Es algo intencional y dirigido, ¿sí o no? Dices, voy a buscar, sé lo que voy a buscar, sé lo que tengo que buscar y sé lo que ¿qué? Tengo que hacer. Te voy a dar y apúntale. Esta es la máxima clave para saber cuál es el ejemplo de buscar. Cuando un hombre va a comprar ropa. ¿Sí o no? A ver, ¿por qué? ¿Cuánto se tarda un hombre promedio, pues, encontrar lo que busca para comprarse? Pantalón, talla, acá. Vámonos. ¿O no? ¿Sí o no? El hombre va a buscar ropa y sabe que a lo que voy. Estante, ahí. Lo compro y ¿qué? Fui de compras a Cámara con... No dejas comprar nada. No dejas ver nada. ¿Cómo que ya acabaste? Ya acabé, ya compré. Me gasté los $10,000 ya. Y ella apenas acababa de ver un plato. Le dije, no. Eso es buscar. Saber con claridad lo que quieres. ¿O no? Luego le empiezas a ver y a buscar. Y ya mero. Y luego siente uno las patas como que ya le pesan, ¿verdad? Pero ellos ¿qué? Sabían, tenían que... Yo sé lo que quiero y a dónde voy. Por eso hoy me declaro peregrino y extranjero. Mi lugar no está aquí. ¿Clara la meta, sí o no? ¿Y cuál era esa meta? Una cosa he pedido al Señor, decía el rey David, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David era intencional. Me encanta decirles, ser cristiano es ser intencional. Ser cristiano es ser ¿qué? Hay que ser intencional para venir aquí, ¿sí o no? Hay que ser intencional para orar. Hay que ser intencional para leer la Biblia. Hay que ser intencional para servir a Dios. No te van a salir de tus ganas. No te van a salir de tus ganas. Porque dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Así es que si tú haces cosas, tampoco te pongas etiquetas. Porque eso también te lo dio Dios. ¿Estamos? Pero ¿tenían clara la meta o no? ¿Qué dice David? Una cosa que he pedido y esta buscaré. ¿Intencional o no? Vamos a ver, yo oro. A ver si mañana me dan ganas de ir a la iglesia. Yo voy a orar que me den ganas. Señor, dame ganas. Y te levantas eso de las 8 y luego viste el box hasta la 1 de la mañana y te levantas. ¿Tienes ganas? Pues no. Señor, fallaste, no tengo ganas. Por favor. Se llama en plan. Se los digo como pastor, pero como alguien que se ha sentado allá. No le hagamos al tango. O jugamos a ser cristianos y a la iglesita, o le vamos a dar como va. ¿Qué piensan?
Si no, vámonos al Metropolitano, a la vía recreativa. ¿No está más chido? ¿O cuál es tu meta? Termino con esto. Está enojado el pastor hoy, ¿verdad? No que vivir feliz, dice Lalo. Trate la felicidad. O me hagan enojar. No. Miren, ¿vivieron felices o no? ¿Cómo le puso a su niño? Risitas. Risitas, ven, risa. Imagínate a la viejita de los 90 años. Tata, mi hijo. Abraham, ven, mi hijo, mira. Ya le salió su primer ¿qué? ¿Tú crees que no lo quiso ver casar? Que no lo quiso ver muchas cosas hacer. Y Sara le dijo, de lejos, mijo, de lejos, pero te voy a volver a ver. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Estos viejitos tenían clara su meta. Muy clara. Muy clara. Y de ahí no se movieron. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. Pero sobre todo, he guardado la fe. ¿Sabes por qué dijo eso? Dice, ya estoy listo para ser sacrificado. Ya me dijo el Señor, hasta aquí. Hasta aquí, mi buen Pablo, se acabó. Pero él usó dos metáforas para decir cómo se vive la vida cristiana. He peleado. ¿A qué se refiere con pelear? A una batalla de un soldado. ¿Cuerpo qué? Cuerpo a cuerpo. ¿Y sabes cuál es la primera batalla que tienes que pelear? Contra ti mismo. Que esa es la más dura, porque yo sí me conozco cómo soy, ¿o no? Todos los días me veo a mí mismo y dije, híjole, a bárbaro, ¿o no? He peleado la buena batalla. Miren, mi mamá dice, a todo le hacen y a nada le pegan. Yo a todos los deportes le hice, ¿o no, mamá? Hasta el box le hice. Aunque no crean. En mi adolescencia me fui a qué. Y pasaba algo en el box. Y me gustaba que me dieran trompadas, no creas. Ya luego le empiezas a agarrar poquito y gusta. Duele la cabeza y sales uno con la nariz como el reno Rodolfo, roja. Pero empiezas a agarrarle gusto. Pero había algo muy interesante. Cuando te entrenan y luego te dicen, ¿sabes que ya estás listo para subirte a echar guantes? ¿Qué es echar guantes? Te vas a pelear en el ring. Y te ponen tu careta y luego te sacan unos guantezones como de payaso. No los que ves en el box natural, te ponen unos guantes grandotes. Más grandes de lo normal y más que... ¿Por qué lo hacen los entrenadores de box? Porque el box tiene un principio. Es dar y que no te den. Es bíblico. Más bienaventurado dar que recibir. El box se trata de pegar y que no te quede. Y lo más importante del boxeador es sí los golpes, pero para poder ganar es una buena ¿qué? Defensa, ¿verdad? Para que no te no te peguen. Entonces te ponen los guantesotes para que te acostumbres a ¿qué? A no bajarlos. Para que cuando tengas una pelea, de verdad, los guantes son más chicos, puedas tener tu guardia ¿qué? Arriba. Entonces te hacen y lo único que te gritan, sube la guardia. Sube la guardia, no bajes los brazos, porque cada que bajas, ves lámpara, cuerda, suelo y al contrincante. Te hacen para que subas ¿qué? ¿Cómo sube un cristiano la guardia? Orando. ¿Sube qué? La guardia, porque el diablo como león rugiente va buscando a quien ¿qué? Devorarse.
¿Sube qué? Sube la guardia. He peleado, dijo Pablo, no. Aviéntate un round para que veas cómo acabas. Hombre, muerto. He guardado. Luego que dijo, ¿he corrido qué? He corrido la carrera. ¿Qué creen que corrí también? Maratones. Ahí voy ahora. Ahora ya no box. Ahora voy a correr ¿qué? Maratón. Kilómetro 5. Híjole, ya me tardé mucho, perdón. Kilómetro 10, kilómetro 20, kilómetro 30. Dices, ¿qué? No, ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? Decía yo. ¿Qué hago aquí en el kilómetro? No, ya. Y luego alguien se me acercó con la bicicleta y me dijo, ya mero llegas. ¿Cuánto me faltan? Como 8 kilómetros. Dije, no. Y me dijo, si puedes. Si puedes. Yo decía, no puedo. Me decía, si puedes. ¿Quién era ese con la bicicleta? El Quique. Ahí por la Revolución antes de llegar a Catedral. Dije, ya llegué a la calzada. Está 16 de septiembre. Nomás subo aquí y ya está la meta. No, hombre, cuando di vueltas por ahí, vi la meta. No, dije, todavía está allá. Pero una cosa sabía, que alguien me estaba esperando en la meta. Dije, no. Yo llego porque llego. Y llegué. 4 horas, 3 minutos después, llegué. Ponte de pie. La pregunta es, ¿llegarás? ¿Llegarás? Llegará el día en que posiblemente te digan, como Ezequías le dijo Isaías, ordena tu casa, porque te vas a morir. Perdón, dijo. Te vas a morir, Ezequías. Así es que ordena tu casa. ¿Llegarás? Yo me he preguntado, ¿llegaré? Podrás decir, Señor, sé que ya llegué y he guardado la fe. Esa es mi oración, que llegues. Pero mientras llegas, vive contento. ¿Estás de acuerdo? ¿Vive cómo? Tienes todo. ¿Cuál fue el segundo? ¿Conoces tu realidad? Es que estoy chaparro y gordo. Es tu realidad. Pero eres hijo de Dios, obra maestra única. Pero es que vivo en ese barrio. Tienes una patria mejor. Es que la casa es chica. Te fue a hacer un lugar para que donde yo estés también tú estés. Pero es que mi esposo, pues no te preocupes, tú haz lo tuyo, yo voy a trabajar ¿con quién? Con él. Pero no la conoces, sí la conozco, pero ámala. ¿O no? Pero es que mis hermanos, pero es que mis hijos, pero es que la ciudad, pero es que el trabajo, pero es que el patrón. ¿Vas qué? ¿Y cuál es tu meta? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Por eso cuando las cosas vayan mal, no nos vamos a desanimar, porque tenemos los ojos puestos en... Cierra los ojos.